Gloria a Dios, qué maravillosa presencia del Señor. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Quería compartir una palabra del Señor en esta mañana y vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 8. Y la palabra del Señor dice: valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto. Qué poderosa palabra, ¿no? Quienes tenemos la responsabilidad de comunicar el mensaje de la palabra de Dios, tanto ustedes como nosotros, a veces nos preguntamos muchas cosas. Y una de las preguntas que yo anoté fue: ¿cómo proclamar hoy el mensaje de Jesús? ¿Cómo proclamarlo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo transmitir nuestro mensaje? En medio de una sociedad tan enmarcada por antivalores y por la desesperación del consumo desmedido. ¿Cómo construir un mensaje de salvación, de fe, de esperanza hoy en este tiempo? Este versículo hoy lo vamos a repetir unas 6, 7 veces para que tenga sentido de pertinencia para nosotros. Y quiero que lo leamos, que lo repita conmigo en voz alta y con autoridad, ¿sí? Pero en primera persona. Ella va a ver la diferencia que hay cuando uno se apropia de la palabra del Señor. La hace para uno. Amén. Y dice la palabra: si valorizo el conocimiento, mi vida tendrá más valor. Si hago mío el conocimiento, todos me tratarán con respeto. Dese un aplauso. Gloria a Dios. Necesitamos recibir esta palabra e internalizarla para nosotros. Este es un principio que tenemos hoy, que es la palabra. ¿Y sabe qué? Estamos viviendo en una nueva era que es la era del conocimiento. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Veía la otra vez en internet la creación de un robot. No me acuerdo el nombre, cómo se llamaba. Usted sabe que al robot le hacían cosquillas y este robot le hacía como una cuestión así. Hay veces que a los cristianos le hacemos cosquillas y tienen menos reacción que una estatua, mira. Fríos. Oh, menos mal que esto pasa en San Luis nomás. Gloria a Dios. Pero usted sabe que este conocimiento viene a través de la Escritura. Y la Escritura es la palabra de Dios. Este versículo tiene una tremenda sabiduría. ¿Por qué? Porque si yo me apropio de esta palabra, me la meto adentro, la llevo adentro, van a pasar cosas tremendas. Van a pasar cosas tremendas. Yo quedé impactado cuando leí este versículo, porque tenía otro mensaje preparado para hoy. Pero dije, es esta la palabra. Y después, escuchando una alabanza, el Señor me la confirma. Y usted sabe que busqué el sentido o la definición de pertinencia y significa algo o aquello que viene a propósito, lo que es apropiado o congruente con aquello que se espera. Dios llamó las cosas que no son como si fuesen.
En un principio Dios crea al hombre, que era Adán, y le dio la autoridad y el libre albedrío para que éste le pusiera nombre ¿a qué? A las cosas. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy por hoy? ¿A qué no sabe qué hacemos? Todavía le ponemos nombre a las cosas. Vieron que en la ciencia de los científicos dice, tal científico descubrió, ya estaba inventado, pero le puso nombre. ¿Sí o no? Yo les aseguro que si fueran a un simposio de ateos, gente que no cree, y ustedes leen este versículo, los ateos le van a decir, amén. Porque tiene mucha pertinencia. El que escribió esta palabra la tenía más que clara. ¿Sabe quién fue? Si leímos Proverbios, ¿quién lo escribió? Salomón. ¿Qué pidió Salomón? ¿Ante qué? Ante todas las cosas pidió sabiduría. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos las herramientas en la palabra de Dios. Un ejemplo claro, ¿quiere aprender a ayunar? La palabra le enseña. ¿Quiere aprender a orar? La palabra le enseña. ¿Quiere aprender a prosperar? La palabra le enseña. ¿Quiere aprender algo en su vida cotidiana? ¿Sabe de dónde lo va a aprender? La palabra le enseña. Nuestro sentido, o por sentido común, como cristianos y como hijos de Dios, debemos depender en su totalidad, ¿sabe de qué? De la palabra de Dios. No hay otra forma en que un cristiano pueda avanzar si no es por medio de la palabra. Amén. Si hoy nos sirve, hoy la palabra de Dios nos sirve para desarrollarnos en este tiempo que estamos viviendo y el cual vino para quedarse por un tiempo prolongado. Estábamos en la modernidad, ahora estamos posmodernidad. Lo que se viene, viene para quedarse y por mucho tiempo. Jesús usó parábolas. Vamos a desmitificar este texto. Jesús usó parábolas para adaptar su lenguaje sin perder la esencia del mensaje en el medio que lo rodeaba. No era el mismo que el de hoy. ¿Sabe cuál es la definición de medio? Quedé sorprendido con esto. El medio es utilizado para indicar un espacio entre dos cosas, personas, lugares, o para determinar un punto concreto, comprendido entre dos límites temporales. Me está hablando de tiempo. Cuando Jesús estuvo en un tiempo físico, Él sigue estando. Pero a Él lo vieron en un tiempo físico específico. Y hoy a usted lo ven en un tiempo corporal, físico y específico. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay costumbres y actividades de cada época en las cuales habían cosas que estaban permitidas y hay cosas que no estaban permitidas. Si las habrá pasado Jesús, mire. Tuvo variedad de cosas Jesús. Las enseñanzas fundamentales para que Jesús creciera en la palabra, ¿sabe quién fue el encargado? El papá y la mamá. Fueron las personas claves para ver cómo lo introducen a Jesús en la realidad de su contexto histórico.
porque Jesús hizo historia, hace historia y va a seguir haciendo historia. Pero ¿sabe qué? Usted y yo vamos a hacer historia y algún día pasaremos a la historia. Pero Él va a seguir siendo. Y para que entienda esto, cuanto más conocimiento tengas, más valor tendrá en la vida. Cuando más conocimiento tengas, más valor tendrás en la vida. Ahora, cuanto más conocimiento incorpores, más te respetarán. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver cómo la manera cómo la palabra de Dios opera en nosotros. Y vamos a ver que el libro del profeta Isaías nos muestra cómo la palabra de Dios cumple su propósito y la manera en que ésta reacciona en el corazón del hombre. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías 55, capítulo 55, versículos 10 y 11. Y dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, el profeta compara estos elementos con la voz de Dios. Era un tiempo específico. Había algo concreto. Fíjese que la lluvia y la nieve son elementos que uno puede ver. ¿Sí o no? Puede tocar. Ahora, ¿la fe la puede ver? ¿La puede tocar? No. Pero usted sabe que está. ¿Sí o no? Sí. Ahora, Jesús usaba metáforas para las parábolas y surgen de una realidad cotidiana. Mire qué sencillo que era Jesús. Por eso los mensajes de Jesús eran de gran sencillez, pero a la vez de gran profundidad. Porque cuando Jesús hablaba, impactaba. Los hombres de su época decían: ¿con qué autoridad habla este hombre? ¿Nunca vieron la película de Jesús? Cuando ellos quedaban maravillados. ¿De dónde saca la autoridad este? ¿Quién es este? Pero él cuando hablaba, se armaba la de San Quintín, mire. Le querían hasta pegar. ¿Le pasó o no le pasó? A mí sí. Y gracias a Dios no me pegaron. Pero estuvieron ahí, mire. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a cerrar la boca, porque lo que Dios hizo en mi vida fue muy grande. Amén. Gloria a Dios. Las parábolas, la definición de una palabra es una narración breve, simbólica, de donde se extrae una enseñanza moral. Las doctrinas que enseñaba Jesús. ¿Sabe cuál era el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús era cristocéntrico. Si usted se introduce en la palabra, ¿quién es el principal actor en la palabra? Mateo, Lucas, Juan, ¿quién más? Es Jesús. El principal actor de la palabra es Jesús, porque es la palabra viva. Es Él. ¿Y sabe qué? La palabra de Jesús está dirigida a la mente y al corazón del ser humano
¿Por qué? Porque al ser humano le cuesta entender lo que Dios trata de explicar o de enseñar. ¿Por qué le cuesta al ser humano? Por la sencilla razón que aplica la lógica a todo lo que lee. A todo lo que hay en la palabra de Dios, el ser humano le aplica la lógica. ¿Y será como dice acá? Y voy a tener que probar. La palabra del Señor dice, y pondré la mano sobre los enfermos y estos van a sanar. Ahora, ¿quién es el que opera a través de la palabra? Nuestro Paracleto, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, el Espíritu Santo, aquel que se movía sobre las haz de las aguas cuando había todo un caos. Él estaba ahí. Cuando Dios habla por primera vez, el mundo escucha la voz de Dios y dijo, ¿qué dijo? Hágase. ¿Y se hizo? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Pero ¿quién? ¿A quién escucha el Espíritu Santo? A la palabra que Dios soltó. ¡Qué tremendo! O sea que si yo pongo la mano sobre los enfermos y mi oración es esta, Padre, tu palabra me dice que yo pongo la mano sobre los enfermos y estos van a sanar. ¿Sabe quién opera en esa palabra? El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Amén. Otro método era el aspecto y el carácter preferencial por los milagros que Jesús hacía. Porque los milagros no eran para todos. Había una variedad tremenda que vivieron este principio, el de milagros. En Mateo capítulo 5, del versículo 13 en adelante, tenemos las bienaventuranzas. Y una de ellas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los perseguidos por la justicia. ¿Y sabe qué? Ahí fue cuando me di cuenta que hay personas que le dicen a mí, mis hijos no me respetan. Me di cuenta de eso. ¿Y sabe qué es lo que entendí? Que quizás necesite incorporar este conocimiento. Valorizar el conocimiento que hay en la palabra del Señor. Y así vas a tener la autoridad para que tus hijos te respeten. Y disculpe que me ponga áspero, pero en medio de esta sociedad enmarcada por un montón de antivalores que hoy se ha venido y se quiere quedar por un tiempo muy prolongado, ¿sabe con qué le doy a esto? Con la palabra. No hay otro método. Es a través de la palabra, querida iglesia. Es a través de la palabra. No hay otra forma. No, lo que pasa es que mi hijo se juntó con amistades que no tiene. Vaya a la oración, vaya a la palabra y la palabra le va a decir lo que tiene que hacer. Aleluya. Gente, lo que viene por delante cada vez está más polarizado. Está más polarizado. Y no hay alternativas. No las hay. Lamento darle esta noticia. Saco dos observaciones de esto con los antivalores. A mí la palabra modernidad o posmodernidad no me da miedo, pero la respeto.
La respeto, de verdad le digo. Y estas dos observaciones tienen consecuencia. Leo la primera. En este tiempo, si no te distinguís, te vas a extinguir. Si no te destacás, te vas a estancar. Esto es lo que viene. Y muchos tienden a extinguirse y a estancarse. ¿Sabe por qué? Porque no tienen ganas de relacionarse con el papel o la palabra. Cuando agarre la palabra del Señor, le pido por favor, no lo haga en un dispositivo. Tenga el contacto con el papel. Se va a ver que nada lo distrae. Agarre la Biblia. Busque desesperadamente a través de la palabra del Señor lo que usted necesita. Y le profetizo, le garantizo que ahí tiene la respuesta que usted está buscando. ¡Aleluya! Sí, pastor, pero ¿qué es lo que hago? Fácil. Si tenés la tendencia a extinguirte, extinguite. Pero por decisión propia. Y para salir de eso es muy fácil. Distinguite. Si ves que estás estancado, destancate. O sea, salí de donde estás. ¿Por qué hay tantos padres o chicos estancados que no tienen el conocimiento? ¿Y sabe dónde nace eso? Culturalmente. De los papás. Yo no tuve un papá que a mí me leía la Biblia. Yo no tuve un papá que me enseñó a orar. Yo no tuve un papá que me enseñó a depender 100% de la palabra del Señor. Lo aprendí a los ponchazos. De verdad. Es más, cuando conocí al Señor, muchos saben, a mí me echan de mi casa por aceptar a Cristo en mi corazón. Me echaron. ¡Fa! Se me acabó la familia. Pensé que tenía amigos, no me quedó ninguno. Pensé que tenía abuela, familia para ir, no me quedó ninguno. Mira. Fui sumamente reenfurecido a la iglesia. A la final, pastor, casi le pego al pastor. A la final usted viene y me dice que yo al hacer esto, las cosas van a ser así, así, así. Enfurecido. Mira. Y con su santa paciencia me dijo unas palabras. Me dice, ¿vos sabés qué, Raúl? La palabra del Señor dice, si vos crees, tu familia será salva. ¿Sabe a dónde me quedó todo lo enojado? ¿Sabe dónde? Después les cuento. Pero hoy por hoy toda mi familia ha aceptado a Cristo en el corazón. La palabra que Él soltó, que la entendió porque se relacionó con la palabra, me la soltó y esa palabra se hizo vida y carne en mi vida. Era la palabra del Señor. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Llenate del conocimiento de Dios. Este debe ser en forma continua, permanente. No un día sí, un día no. Una semana sí, otra no. Un día oro, otro no. Es continuo. Es continuo. Es de todos los días. ¿Cuál será tu prioridad mayor desde hoy en adelante? Te doy la respuesta. La sabiduría es provechosa para saber dirigir. ¿Qué pidió Salomón?
Sabiduría ante todo. ¿Para qué le sirvió? Para saber gobernar y dirigir. La palabra de Dios nos dice, engrandece la sabiduría y ella te engrandecerá. Engrandece la sabiduría y ella te engrandecerá. Y yo soy el fan número 1, porque a mí cuando vienen a cuestionarme algo y le digo, vos sabés que la palabra dice, y le leo todo lo que dice. Y mirá, y si no me crees, ahí nomás agarro al amigo Google y le digo, Google, SOS, cristianos en peligro, y me larga todo lo que tengo que decir. Y es más, si querés más, te espero los domingos, te espero los sábados. Porque mi vida, hoy por hoy, depende de la palabra del Señor. Mi matrimonio depende de la palabra del Señor. Mi trabajo depende de la palabra del Señor. Mi estado financiero depende de la palabra del Señor. Yo no sé de qué depende usted, pero mi vida depende de la palabra del Señor. La palabra nos dice, el lugar que ocupe la sabiduría en tu vida será el lugar que la sabiduría te permita ocupar en la vida. Es directamente proporcional. Ay, ¿esto cómo se come? Con palitos chinos no. Por esto es que debemos tener la capacidad de valorar lo que te lleva tiempo. Invertir el tiempo, ¿saben qué? Universidad de la vida. Otra, capacitación destino. Otra, centro de preparación teológica. Hasta tenemos online hoy por hoy. Invertí tiempo en incorporar el conocimiento que hay a través de la palabra del Señor. Todos tenemos las 24 horas, ¿sí o no? Fuerte, todos tenemos las 24 horas, ¿sí o no? Salí de Facebook, salí de Instagram, salí de WhatsApp, salí de los TikTok, salí de ver los estados. Invertí el tiempo que perdís en relacionarte con la palabra de Dios o relacionarte con el Señor a través de la oración. No pierdas el tiempo. Hoy los tiempos, querida iglesia, apremian. Debemos desarrollar un plan y seguirlo. Debemos ser ordenados. Esto multiplicará tus posibilidades ahora y en el futuro. Desarrollen un plan. ¿Por qué se cree que nuestro pastor Omar Cabrera dice, les dejo tal aplicación para evitarnos la fatiga de estar leyendo? La van a escuchar a la palabra. Hay algo que me encanta y la quiero honrar por eso. Es a una persona que sube todos los días en sus estados la porción que lee. Es Natalia. Todos los días sube la foto. Y dije, qué valor que hay acá. Subir, ya hay otro que dice, esta se hace la más porque ya escuchó la palabra del Señor. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hicimos? Porque a veces que yo no pude escucharla. Pero sí llega la noche y la escucho. En otras palabras le estoy diciendo, querida iglesia, que los logros pasados no garantizan tu futuro. Queridos jóvenes, ¿cuántos fueron al campamento? Vamos, levanten la mano. Les tengo una mala noticia. Ya pasó. Ya fue. ¿Qué hiciste de que volviste del campamento? No me lo contestes.
¿Cuántos fueron a ver la película de Avatar? Tremendo estreno, 3 horas y chirola la película. ¿A cuánto le gustó? Les tengo otra mala noticia. Ya hay otros estrenos. Ya fue. Lo que ha venido es para quedarse por un tiempo prolongado. Pero la palabra de Dios que entra en mi corazón va a permanecer allí y el Señor la va a regar con el agua, con la nieve y en su tiempo va a dar semilla, va a dar fruto y va a dar pan para aquel que tiene hambre. Es la palabra del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, no te permitas quedarte con las glorias pasadas. Ya fueron, ya no están. Lo que vivieron en el campamento fue genial, fenómeno. Dios marcó tu vida, ahora desde ahí en adelante comenzá a hacer algo. Hagan algo. Que la comodidad debe ser un despertador que te ayude a salir inmediatamente de la comodidad donde te encuentras. Y vos como tal, no, estoy cómodo, tranquilo. Salí de ese lugar, salí de ese lugar. Te adormece. Debemos, querida iglesia, debemos crear un ambiente propicio para la búsqueda del conocimiento, los entornos de un ambiente no son neutros. Por eso Jesús camino a Galilea no pudo hacer muchos milagros, porque había gente que no creía en Él. Debes crear tu entorno. Y cuando crees ese entorno vas a escuchar la voz de tu hijo diciéndote: papá, gracias por mandarme a estudiar. Gracias, papá, por enseñarme esta palabra. Y los hijos le van a decir: papá. Ay, mire. Ay, Señor. Yo veo una generación poderosa. Yo veo una generación sin límites que nace de esta iglesia. Padre, ministren esta palabra a sus hijos. Hijos, ministren esta palabra a sus padres. Esta palabra está viva y está llena de poder. Ministren esta palabra a todos aquellos que tengan hambre de la palabra de Dios. Deben valorizar el conocimiento. Deben valorizarlo, ya que hoy cada uno de ustedes son la luz de Jesús. Y para traspasar esa luz, esa luz se traspasa a través de una sola cosa, y es una antorcha encendida. ¿Sabe qué simboliza esa antorcha? Es el fuego del Espíritu Santo que hay en mi corazón, el que quiero traspasar a esas generaciones. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón que a mí la palabra me dice y me enseña que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y nosotros vimos con nuestros ojos multitudes de norte a sur y de este a oeste, pero la gloria que se viene de Dios en este tiempo va a ser mayor, porque la palabra me lo declara. Y va a haber gente allá afuera esperando para entrar. Y si usted no llega temprano no va a poder entrar, porque se despierta en este mundo la sed por la palabra del Señor. ¡Aleluya! Me vuelvo loco. ¡Aleluya! Y sabe que su cercanía con lo que usted conoce, la responsabilidad es de usted, porque nosotros no podemos llegar a ellos. Es nuestra responsabilidad, iglesia. Es nuestra, no es de otro. No es de la otra iglesia o de la que está más allá o de la de los mormones. No, es nuestra. Es nuestra la responsabilidad.
Jesús, ¿y sabe cómo es el primer método que Jesús hace o emplea? Es saber escuchar. Y a través de saber escuchar se relacionó con muchas personas. Con muchas. Jesús escuchó a muchas personas, a sus discípulos. Pedro, dime quién soy. Estando en el Getsemaní. A los amigos. Jesús lloró por Lázaro. Lázaro, sal fuera. Pese a todo lo que los demás, ya hiedre, 3 días lleva de muerto. Pese a todo lo que los otros digan, Jesús tiene otra palabra. Lázaro, sal fuera. Vení, Lázaro. Con los niños, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los soldados, no soy digno que entres a mi casa. Soltá la palabra y mi siervo sanará. Esta mañana lo hablaba en el aliento cotidiano. Cobradores de impuestos, saqueo, es necesario que hoy posen tu casa. No mañana, hoy. Los enfermos, Jesús, si quieres puedes sanarme. Si quiero, sé sano. Los que tenían poder político, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A los que tenían el poder religioso, que estos sí que se volvieron locos, mire. Y esta palabra hoy se cumple. Ah, pero ¿qué estás diciendo? Que vos sos el Mesías, que vos sos el Salvador del mundo. Yo no lo dije, lo dijiste vos. Se relacionó con todos, pero primero aprendió a escuchar. Estamos en un momento, en una etapa de nuestras vidas donde hoy vamos a tener que tomar una decisión. Como iglesia, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Hoy, no mañana, hoy. Y es por eso que me atrevo a decirle que muchos de los que están aquí han perdido la llama, han perdido la pasión. Si sentís que sos esa persona, que se te apagó la llama, que dejaste de leer la palabra, que dejaste de relacionarte con el Señor, que dejaste de orar. Mi oración es que hoy el Espíritu Santo traiga sobre tu vida quebranto. Esa es mi oración. Eso es por lo que yo oraba cuando preparaba la palabra. Que tu vida hoy cambie. Pero yo no decido eso. Lo decidís vos. Como hijo de Dios y como iglesia. Como padre de familia. Como hijo de una familia. Como abuelo de una familia. Hoy lo decidís. Yo le garantizo, querida iglesia, que sus vidas desde hoy en adelante nunca más van a volver a ser lo que eran. Prepárense, porque el Señor los va a llevar a lugares que no tenían imaginación de estar en esos lugares. Engrandezca la sabiduría y la sabiduría le va a engrandecer a usted. Amén, 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 amén. Así sea, así sea, así sea, así sea. Aplauda al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio, al fin, a la rosa del Sarón, a los lirios de los valles. A Jesús, a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.
Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.